Queridos amigos, seguimos viajando por la región del pensamiento, seguimos viajando por la región del pensamiento de Nietzsche, seguimos viajando por el Zaratustra, que es un libro muy difícil de leer, pero es casi imposible de explicar. Nosotros, que somos muy osados, lo estamos intentando. Bien, ya vamos por la segunda parte, por el capítulo 12. Que se llama De la superación de sí mismo. Es un capítulo que parece ser que Nietzsche en alguna ocasión le había llamado del bien y del mal, y acaba llamándole de la superación de sí mismo. ¿De qué habla este capítulo? Este capítulo habla de la superación de sí mismo, por supuesto, habla también del poder, habla de la voluntad, habla de la verdad, habla del bien y del mal, habla del creador, como tiene que ser un verdadero creador, y sobre todo habla del misterio de la vida. ¿Qué es la vida? ¿Cómo surge la vida? ¿Cómo se desarrolla la vida? ¿Qué finalidad tiene la vida? ¿Hacia dónde va? Ya había hablado de este tema de la superación de sí mismo, de los compasivos y de las tarántulas, como mínimo, en otras muchas ocasiones, pero es una constante en Nietzsche. Sabemos que Así habló Zaratustra tiene tres temas principales, aunque habla de muchas otras cosas, pero tiene tres temas fundamentales. Uno es la voluntad de poder, otro es el eterno retorno y otro es el superhombre. Están conectados los tres temas. La voluntad de poder la había ya iniciado en algunas ocasiones, había dicho algo ya de ella, pero aquí ya se lanza de forma decidida y ya no lo va a abandonar este tema hasta el final de su vida. Aquí utiliza la palabra voluntad 27 veces, pero hay que distinguir la voluntad como energía, impulso vital, fuerza, garra, y también hay que distinguir la utilización que se haga de esa energía. Y aquí hay un tema curioso, porque yo en Nietzsche no veo claro si la voluntad es una fuerza, un impulso, una energía que la tienen los seres humanos como fuerza psicológica, pero también habla muchas veces, ya universalizando el término, como el impulso de la vida y de la naturaleza en general. Si eso es así, ¿qué es lo que hace que la voluntad pueda dirigirse hacia un lado o hacia otro? ¿De dónde surge esa fuerza? ¿Surge de la misma voluntad o es algo que está en otro sitio? ¿En la inteligencia? ¿En la razón que es la que dirige? ¿Dónde está? Yo creo que Nietzsche no explicó con claridad de dónde surge, porque sabemos perfectamente que en la naturaleza, en la bellota ya está la encina, como decía Hegel, pero hay bellotas que se desarrollan y bellotas que no se desarrollan, y bellotas que no tienen la encina. ¿Será también así en los seres humanos? Es decir, ¿la posibilidad de la grandeza está en unos y no está en otros? Claro, a lo mejor es que la bellota que no tiene la encina dentro de sí es que no es bellota. Puede ser. Y es que algunos hombres no serían hombres, no serían seres humanos. Y por eso no desarrollan esa grandeza que él tenía. Y si es así, ¿de dónde surge? ¿La consigue uno o viene ya dada de forma anterior, de forma innata? Si viene de forma innata, entonces ¿por qué insiste Nietzsche tanto en que hay que tender a la grandeza, que hay que superarse? Y si no está de forma innata, así establecida, ¿de dónde procede? ¿Quién la da? ¿De dónde viene? Yo creo que Nietzsche pensaba que hay diversas voluntades, como hay diversos seres humanos.
como lo vamos a ver. Y por lo tanto, que hay unas voluntades que ya traen en sí esa grandeza. Pero también creo que piensa que esa grandeza se puede provocar. Se puede determinar o se puede introducir para que haga efecto dentro de uno mismo. En todo caso, es un tema muy interesante. Ya decía que la voluntad hay que utilizarla para conseguir que esa energía, ese impulso, se desarrolle y llegue al estado de grandeza. Aquí, que digo que utiliza el término voluntad 29 veces, la utiliza como concepto psicológico y como concepto universal de la naturaleza, de la vida. Y utiliza los términos voluntad de verdad, voluntad de volver pensable, vuestra voluntad, voluntad de vivir, voluntad de volver pensable todo aquello, voluntad de poder, voluntad dominadora, voluntad misma, voluntad de vida, voluntad del que sirve, voluntad de ser Señor, voluntad de engendrar, voluntad, mi voluntad, que hablo a veces, y la voluntad de existir. Pero cuando uno estudia estos temas, se pregunta, ¿cuál es el horizonte al que Nietzsche nos invita? ¿Cuál es el horizonte? ¿Cómo se describe el horizonte? Lo primero que tenemos que saber es que el horizonte, que sería el horizonte del superhombre, si queréis, al que Nietzsche nos invita, no es un horizonte cerrado, porque si fuera un horizonte cerrado, ya estaría matando la vida, ya estaría matando al ser, ya lo estaría estructurando, ya lo estaría determinando. Y aquí nos tenemos que acordar de Anaximandro y de Heidegger, la diferenciación entre el ser y el ente. Si el ser se convierte en ente, ya no es ser. Y cuando ese destino, allí donde se tiene que realizar la voluntad, donde se tiene que realizar el ser humano como un ser de grandeza, allí no puede ser un lugar cerrado. Y él nunca lo hace esto. Nunca determina, por más que busquemos, en qué consiste efectivamente ese individuo que sería el superhombre. Siempre son horizontes abiertos. Es un horizonte abierto en el que cada uno tiene que conquistar su propia configuración mediante su propia superación. Aquí es donde está la verdadera revolución, porque es la revolución individual de cada uno. Es un horizonte abierto en que cada uno tiene que conquistar su propia configuración mediante su propia superación. Bien, que sería el horizonte de Nietzsche, pone muy nerviosos a mucha gente, porque te piden, no, pero ¿yo qué tengo que hacer? ¿Cómo son las cosas? Pues tú tienes que hacer esto, buscarte tu propia configuración mediante tu propia superación. Como si para cada uno existiera una ley fundamental de su propia mismidad. Claro, esta es la grandeza del ser humano, que los seres humanos somos cada uno fines en sí mismo, que eso es la persona. La esencia de la persona es ser un fin en sí mismo y nunca un medio. Y ese fin es el que tiene que desarrollarse. Encontrar la ley fundamental de mi propia mismidad. Este es el lema de Nietzsche. Encontrar la ley fundamental de mi propia mismidad. Como veis, son horizontes abiertos, pero son horizontes en los que hay que trabajar. Porque no olvidéis nunca esta idea que yo desarrollo con frecuencia. Se puede llegar a ser una obra de arte o se puede llegar a la piltrafa. Porque el ser humano tiene esa estructura de poder ir hacia arriba, por encima de su cabeza, o ir hacia abajo. Y esto sencillamente es terrible. Para Nietzsche los hombres no son iguales. Quizás las bellotas o las ovejas sean iguales, pero los hombres no son todos iguales. Para mí la justicia dice claramente, me dice así, los hombres no son iguales. Y para él eso es la justicia.
Ya Zaratustra, en las tarántulas, ya había hablado de estos temas. Había hablado del tema de los compasivos. Había hablado del tema de la superación de uno mismo. Pero aquí lo va a desarrollar de una manera mucho más completa. Después de las 3 canciones que hemos visto, la canción de la noche, la canción del baile y después la canción de los sepulcros, Nietzsche necesita hablar cómo se superan esas situaciones. Una vez que se me ha acabado el baile que ha llegado la tarde y que las chicas han marchado, ¿cómo supero yo esa situación? ¿Cómo supero la situación de mi juventud, que son sepulcros? ¿Cómo resucito? ¿Cómo salgo de ella? Y ahí está esa grandeza de Nietzsche, la superación de sí mismo. Por lo tanto, aquí este capítulo viene como necesario, como el fuego que surge de esas cenizas para ir adelante, para avanzar. Entonces, ya había hablado, digo, en otros lugares, donde decía, la vida tiene que superarse continuamente a sí misma. Hacia la altura quiere edificarse. Con pilares y escalones la vida misma. Subir quiere la vida. Y subiendo, superarse a sí mismo. Ese es el misterio de la vida. Los compasivos, también lo decía, vergüenza, vergüenza, vergüenza. Esa es la historia del hombre. Y por eso el noble se exige a sí mismo no causar vergüenza. Por eso es un defensor del noble. Mas el pensamiento mezquino es igual que el hongo. Camino de la grandeza el que hay que seguir. Bien, Nietzsche tiene confianza en que el ser humano tiene capacidad de poder transformar y de poder dirigir esa evolución, ese impulso. Y ahí es donde está nuestra responsabilidad. Ahora ya les habla a los sapientísimos. Sabemos, porque lo hemos seguido, podemos permitirnos ese lujo de hablarlo, que en el Zaratustra, en el prólogo, saca la conclusión de que él tiene que hablarle no al pueblo, porque el pueblo no lo entiende. Tiene que hablarle a otros, a los que le siguen, a sus amigos, a los sapientísimos. Y aquí se dirige a los sapientísimos. ¿Quiénes son los sapientísimos? Los sapientísimos, evidentemente, profesores de la universidad con los que él había coincidido. Escritores, aquellos que dirigen el mundo. Yo diría ahora aquellos sapientísimos que salen en la televisión y que saben de todo. Y en ellos vamos a ir pensando, también en los científicos y también en los que escriben. Pero estos grupos de dialogantes, digámoslo así, que son los que conversan en las televisiones o en los periódicos, los sapientísimos. Y les pregunta, ¿qué es lo que os impulsa y os pone ardorosos? ¿Por qué es por lo que vosotros os preocupáis? ¿Qué es lo que os impulsa? ¿Cuál es el objetivo? Y Nietzsche, en este capítulo, que es como un diálogo entre él y otros, y los sapientísimos, y algunos otros, y también un diálogo consigo mismo, se va poniendo siempre de forma dialéctica oponentes para seguir avanzando. Y entonces aquí les contesta, voluntad de verdad llamáis vosotros a esa situación. Es que nosotros buscamos la verdad. Evidentemente, todos estos tertulianos buscan la verdad. Vosotros estáis en la mentira, nosotros somos los que acertamos. Bien, voluntad de verdad. Y Nietzsche les va a desmantelar esto. Va a entrar dentro de ellos y se lo va a descubrir. Sin embargo, vuestros impulsos buscan hacerlo todo pensable. Es una forma de explicar en Nietzsche estos temas. Hacerlo todo pensable, es decir, todo comprensivo, todo comprensible. Explicarlo a la gente, es que es así, no es de otra manera. Queréis hacer pensable todo lo que existe. Dominarlo todo, hacerlo todo liso, someterlo todo, claro, pero cuando lo haces pensable, ya lo dominas. Ya aquello que es pensable y que lo tienes matematizado, matematizable en lo que queréis hacerlo todo. Matematizarlo todo
como hacen los científicos. Hasta que la física, hasta que no entra la matemática en la física, es decir, hasta que no entramos nosotros y dirigimos aquello no se entiende. Y Nietzsche les va a desmontar, amoldarse y plegarse a vosotros lo que queréis. Que todo el mundo se amolde y se plegue a vosotros. Es decir, vuestra voluntad no es voluntad de verdad, es voluntad de poder. Bien, el poder es algo terrible y hay muchas definiciones de poder, pero no olvidéis la de Michel Foucault. Poder es aquella relación que se establece entre uno y otro o muchos, mediante la cual se transforma o se cambia la manera de ser, el comportamiento del uno, del otro o de varios. Es decir, la voluntad de poder, el poder, lo que intenta es transformar el comportamiento de los otros seres humanos. ¿Es esto lo que Nietzsche quería? Sí, pero que cada uno se transformara según sus potencialidades, según su fuerza, según el sí mismo. Y ahí es donde se distingue de todos los demás. Que todos los demás imponen normas, criterios, e imponen actuaciones, imponen modelos para seguir, porque son los modelos que a ellos les hacen más bien. Y esto es así, aunque habléis del bien y del mal, y de las valoraciones. ¿Qué es lo que vosotros hacéis siempre? Valoraciones. Esto es más valioso que aquello. Esto tiene más fuerza, tiene más valor. Y sin embargo, el valor está dentro de uno mismo. Pero hay algo en mí que yo llamo valor. Va a decir, vosotros no buscáis la verdad, sino crear el mundo ante el cual podáis arrodillaros. Esa es vuestra última esperanza y vuestra última ebriedad. Vosotros no buscáis la verdad, lo que buscáis es crear algo que vosotros le llamáis lo verdadero y que todo el mundo tenga que hincarse de rodillas ante ello. Esto es así, aunque vosotros lo disfrazáis de valoraciones. Sapientísimo. Vosotros, que lo que queréis es ejercer esa voluntad de poder para dominar, la voluntad dominadora, vosotros le llamáis de otra forma. Pero es así, dice Nietzsche. Y ahora con respecto a qué habéis hecho con el pueblo. Esto es lo que habéis hecho con la naturaleza, con el mundo, pero ¿y con el pueblo qué habéis hecho? Y son unas imágenes preciosas. ¿Qué habéis hecho con los no sapientísimos? ¿Qué habéis hecho con el pueblo? ¿Qué habéis hecho con esos que no son científicos y que no saben tanto? ¿Qué habéis hecho? Pues les habéis colocado las valoraciones para dominarlos. Y les habéis colocado las valoraciones para dominarlos en una barca. Ellos son el río, ellos son el agua, porque el agua es la que ha hecho el río, el agua es la que ha hecho las estructuras de la tierra, el agua es la que ha decidido ir por aquí o por allá. Lo que pasa es que nosotros podemos dirigir ese agua para que también haga un río, haga profundidad en la tierra, arrastre. Entonces, con respecto al pueblo, va a decir efectivamente esto. Habéis colocado las valoraciones para dominarlo en una barca que flota sobre el río del devenir. Porque si analizamos las creencias del pueblo, que se les imponen al pueblo y que no salen del pueblo, ellas nos revelan siempre una vieja voluntad de poder. Existe en todos los seres una vieja voluntad de poder. Pero, ¿en qué consiste esa voluntad de poder? ¿Cómo es esa voluntad de poder? Vuestra voluntad dominadora es la que ha construido los valores y los ha impuesto al pueblo. Y ahora el río, que es el pueblo, tiene que llevar la barca, quiera o no quiera, aunque eche espumas por la boca. Las imágenes son increíbles. Venga, aunque no podáis, aunque os vaya a crear contradicciones, aunque tenéis que seguir llevando esa barca encima, porque la tenéis que arrastrar, porque os la han impuesto. Y a todo esto le llaméis vosotros ética, moral, bien y mal. Nietzsche sabéis que se coloca más allá del bien y del mal cuando habla. Porque el bien y el mal son criterios
que nosotros, los seres humanos, los utilizamos continuamente, pero son criterios que se basan en aquello que a unos les agrada y a otros les desagrada. Cuando prohíbes algo es no porque sea malo o bueno, sino porque a mí eso me va a traer consecuencias, o a la humanidad le va a traer consecuencias negativas. Pero Nietzsche se pone en el criterio de lo que es la vida. Por esta razón, el peligro no es el pueblo, les dice, sino vuestra voluntad. Ese es el peligro, porque vuestra voluntad es la que decide, porque el peligro es la voluntad misma. Vuestra voluntad misma es el peligro. Vuestra voluntad de poder que actúa de forma peligrosa como voluntad de vida. Yo os voy a decir lo que es el bien y el mal, lo que es el mal. Porque él lo relaciona, Nietzsche lo relaciona con la vida, con lo viviente. Yo he seguido, dice, las huellas de lo vivo. He recorrido los caminos más grandes y los más pequeños por conocer su especie. Y he observado la obediencia. Es curioso. He observado la voluntad de poder, el poder, pero he observado también la obediencia. Todo ser viviente es un ser obediente. Bien, qué curioso. Todo ser viviente es un ser obediente, porque es la estructura de toda la naturaleza, de todos los seres humanos. No es solo la de mandar, sino también la de obedecer. Y por eso uno puede ir hacia arriba o hacia abajo. Puede efectivamente someterse o puede intentar dominar. Puede intentar ser él mismo y dominarse a sí mismo, que es lo que va a defender Nietzsche. Todo ser viviente sigue mandatos propios o ajenos. Claro, lo que Nietzsche quiere es que tú sigas tus mandatos, no los externos. Se le dan órdenes al que no sabe obedecer a sí mismo. Claro. Esto es lo que él ha descubierto. También los animales tienen esa estructura de obedecer y de mandar. Y el que manda está como muy orgulloso, pero luego llega que los demás van por él. Cuando se le acaba esa fuerza y esa capacidad de imposición, entonces van por él y se tiene que alejar solo para morir solo, alejado del resto. En el ser vivo existe una doble tendencia, mandar y obedecer. Mandar es más difícil que obedecer, dice Nietzsche. Sí, porque mandar a los otros. ¿Para qué? ¿Cuál es el placer de mandar? Si no es mandarse uno mismo y conseguir la libertad. Porque esa voluntad te puede hacer esclavo, si tú efectivamente vives pendiente de la estructura de mandar. Y esto, es decir, que mandar es más difícil que obedecer, esto es por dos razones. Porque el que manda lleva el peso de los que obedecen y lo aplasta. Claro, aquellos que obedecen, yo llevo el peso. Y sobre todo porque mandar es un riesgo, una contradicción. ¿Por qué es una contradicción? Porque tú tienes que, cuando mandas, ser juez y vengador y víctima de tu propia ley. Claro, tienes que hacer las dos cosas. Una ser juez y otra ser víctima de la ley. Y hay una contradicción fuerte. ¿Cómo se conjuga esto? Que todo ser viviente está inducido a obedecer y a mandar al mismo tiempo. Pues porque ambas posturas forman parte de los juegos de la voluntad de poder. El ser humano tiene esa capacidad y el ser vivo tiene esa capacidad de obedecer, también forma parte de la estrategia del poder. Entre otras cosas porque puede ser muy sutil, obedeciendo. Forma parte de la voluntad de poder, el obedecer. ¿Por qué? Porque sabemos que existe también la estructura que es sádico-masoquista y que cuando Masoch explica en sus libros La Dama de las Pieles cómo el que obedece, el sumiso, tiene una fuerza de mando porque arrastra a la otra persona. Y esta estructura la ve Nietzsche.
La ve Nietzsche perfectamente que esa sutileza de obediencia es una forma también de conquista y de mandar. Incluso en la voluntad del que sirve encontraré o encontré voluntad de ser Señor. Claro, existe quizá esa voluntad de ser Señor en todos los seres, estar por encima, pero utilizan de forma muy sutil la obediencia y la sumisión para conseguir aquello que querían conseguir. Es el placer al que nadie le gusta renunciar. El placer ese del mando, el placer de llegar a ser lo que quieren ser, es decir, la voluntad de poder. Pero vuelvo a lo anterior. Nietzsche lo que busca son horizontes abiertos, donde tú seas el que desarrolle. Nietzsche lo que busca es el poderte construir a ti mismo como un señor, como una obra de arte. Pero Nietzsche no olvida nunca también cuáles deben ser las actitudes de los que buscan lo mínimo, llegar a ser señor, y los que buscan lo máximo, que es exponer por amor la vida. Es decir, existen esas conquistas lo mínimo y lo máximo. Lo mínimo es dominar, pero Nietzsche quiere otras cosas. Nietzsche lo que quiere es que se desarrolle la vida, darle fuerza a la vida, darle potencial a la vida, porque posiblemente llegando a ser señor y mandando lo que estás haciendo es frenando lo que son los impulsos de la vida. Y lo que quiere es que esos impulsos tengan más energía, porque el ser humano tiene capacidad de dirigir esa voluntad, esa energía, esa garra. Quieren ser valientes y libres, y por eso exponen la vida. Y son temeridad y peligro y un juego de dados con la muerte. Eso es lo que quiere Nietzsche. Que seamos capaces de jugar con la vida y ayudarle a la vida, aunque juguemos con ella. Y juguemos a los dados con la misma muerte, aunque expongamos con temeridad y con peligro. Pero no os equivoquéis, que donde hay inmolación y servicios y miradas de amor, ahí también hay voluntad de ser Señor. No os olvidéis que ahí también, en estas personas que van con esa sutileza y que se inmolan y que son servidores y que tienen miradas de amor, allí también hay voluntad de ser Señor. Allí también está la voluntad de poder, pero la voluntad de poder en el sentido negativo, de dominación. Por caminos tortuosos se deslizan lo más débil hasta el castillo y hasta el corazón de los más poderosos, el más poderoso, y le roba el poder. Claro, esta es la estructura quizás de todos los seres humanos, intentar robar el poder. Y Nietzsche cree que eso es una equivocación. Porque lo que importa aquí no es tener más poder y robar más poder, sino superar la vida. Ya veréis cómo es esa superación de la vida. Es decir, superarse a sí mismo, que la vida sea capaz de desarrollar todo lo que tiene dentro de sí. Todo lo que tiene. Como esa bellota que se convierte en encina. Como esas capacidades que tú tienes que se conviertan y que puedas efectivamente desarrollarlas de forma plena. Por lo tanto, no os equivoquéis. El verdadero misterio de la vida es el siguiente, dice él. Esto es increíble. Es el verdadero misterio de la vida. Mira, dijo, yo soy lo que tiene que superarse siempre a sí mismo. Es decir, no existen cosas establecidas, hechas, sino que es un camino siempre. Es el río de Heráclito. La vida siempre en ese momento de superación. Y la idea es ayudarle a que se vaya superando a sí mismo. Por esta razón, uno mismo se convierte en enemigo de uno mismo al rechazar lo que se es para ser algo más. Es decir, hay que inmolarse. La inmolación. Y te tienes que inmolar como el grano de trigo que se destruye a sí mismo para que aparezca una espiga. Muchos creen, quizás de buena fe, que la superación es engendrar
Es decir, yo tengo hijos y ya estoy superando la vida. O ponerse metas concretas, o buscar algo más allá, o más lejano, más vario. Pero eso todo, eso es una única cosa, voluntad de poder. Y Nietzsche no es eso lo que defiende. Parece como si la grandeza consistiera en desarrollar una dialéctica permanente con uno mismo, destruyendo aquello que se ha conseguido para que la vida siga avanzando en la superación de sí misma. Yo soy lo que tiene que superarse siempre a sí mismo, hundirse en el ocaso para salir más fuerte. Como si tuviéramos que ir siempre negando todo aquello que hemos conseguido. Y aquí viene algo increíble, que es la meta. Pues yo tengo que ser lucha y devenir, y finalidad y contradicción de las finalidades. El proyecto nietzscheano es un proyecto increíble, pero es un proyecto que da miedo, que no se ve claro en muchas ocasiones. Mi vida tiene que ser esa contradicción, ese devenir, esa finalidad. Sí, sí. Porque cuando tú crees que ya está hecho, que eso sería el último hombre, aquel que cree que ya hemos conseguido todo y se duerme, eso es lo más absurdo. Porque es cuando tú ya te crees perfecto. Y Nietzsche eso lo odiaba. Lo terrible que es esto, lo terrible que es. Pues yo tengo que ser lucha y devenir y finalidad y contradicción de las finalidades. Sea cual sea lo que yo crea y el modo como lo ame, es increíble. Pronto tengo que ser adversario de ello y de mi amor. Así lo quiere mi voluntad. Esta es la voluntad nietzscheana. Sea cual sea lo que yo crea. Es decir, lo que me diga la razón. Y el modo como lo ame. Aunque lo ame mucho, pronto tengo que ser adversario de ello y de mi amor. Así lo quiere mi voluntad. Y ahora se dirige al hombre del conocimiento, a los científicos, y le dice, yo también he seguido, porque erais mi camino, os he seguido a vosotros, porque erais mi camino, mi sendero, y una huella a seguir. También he sentido la voluntad de verdad. Yo también he hecho todo eso. Pero por ese camino habéis llegado, vosotros habéis llegado a defender la voluntad de existir como la voluntad de seguir existiendo. Es decir, es curioso, porque Nietzsche les dice aquí ahora a todos estos amigos científicos, yo también he hecho lo que vosotros hacíais, pero habéis llegado a una meta que es, tenemos que tener la voluntad de existir. Esa es la voluntad, de existir, de seguir existiendo, de seguir la vida sin más. Y Nietzsche esto no lo entiende. No. Y no lo entiende y hace un razonamiento un poco curioso. Porque él cree que lo que se desea, la voluntad, que es deseo, tiene que ser siempre de algo que no se tiene. Y la vida ya la tienes. Por lo tanto, tiene que ser una vida diferente, lo que estés deseando. Entonces, pero esta voluntad vuestra no existe por un razonamiento un poco débil, creo yo. Pues lo que no es, no puede querer, dice Nietzsche. Pues lo que no es, no puede querer. Es decir, si no existiera la vida, no querría ser la vida, porque lo que no es, no puede querer ser la vida. Nadie desea vivir si no vive. Mas lo que está en la existencia, lo que ya vive, ¿cómo podría seguir queriendo la existencia? Si ya la tiene. Sino que se desea lo que no se tiene. Claro, lo que aquí creo que Nietzsche olvida es que la existencia está amenazada. Y tú quieres seguir en la existencia porque la encuentras tal y como es muy maravillosa. Y quieres seguir en esa existencia, pero eso ya sería conformismo para Nietzsche. Claro, ¿cómo podría querer tener
lo que se tiene. Si lo que se quiere tener es lo que no se tiene. Hay algo más que la vida misma que se vive generalmente. Otra vida diferente que de alguna manera, se ha superado a sí misma. Esa es la idea de Nietzsche. Esa es la idea de Nietzsche. Por lo tanto, vuestra voluntad a la que habéis llegado, que es la voluntad de seguir, que la vida sigue viviendo, que sigan así, eso a Nietzsche no le satisface. Porque él cree que hay una contradicción. Aunque puede ser que sea un argumento un poco débil. Ya lo he explicado antes. Como si fuera más fuerte la voluntad de poder que la voluntad de vivir. Se puede utilizar lo uno o la otra. ¿Qué fuerza determina aquí? La voluntad de vivir, la voluntad de poder. Lo que Nietzsche dice es que tiene que ser la voluntad de superación. La voluntad de que la vida vaya dándose sus pautas y vaya desarrollándose. La vida propia, la tuya, la que tú tienes, que también es misteriosa, porque también se va a acabar. Y ahora hoy una precisión muy valiosa, aquí en el capítulo. Dice, un bien y un mal que fueran imperecederos no existen. Por lo tanto, no existen los idealismos estructurados, expresados para siempre. No. Para él, la vida no tiene un lugar estable. Tiene que ser siempre ese camino. Ese río de Heráclito que al mismo tiempo es un fluir y es un pasar. Por sí mismo debe una y otra vez superarse a sí mismo. Aquí Nietzsche afirma de forma categórica que no existen valores absolutos, porque esos valores que tú consideras ya habrán pasado enseguida, establecidos como el bien y el mal. Todo fluye, nada permanece. Existe la energía que es la que nos construye a nosotros y existe el agua, que es la que construye el río. Y aquí explica Nietzsche lo que a él le ha sucedido, que es curioso. Vosotros creáis valores y creáis las palabras del bien y del mal, y este es vuestro objetivo, pero no os dais cuenta de que ahí surge una fuerza más fuerte que la de vuestros valores, que es la crítica, el rechazo, la superación, y que al chocar con ellos se rompe todo, lo de fuera y lo de dentro, el huevo y la cáscara. Son imágenes nietzscheanas. Si vosotros que habéis creado los valores, no os dais cuenta que en la voluntad tiene esa fuerza, esa capacidad, ese poder, el ser humano, de en esos valores darse cuenta, poderlos ver como algo que hay que atacar, como algo que hay que superar. Y ahí surge la contradicción. Y esa contradicción que es la crítica, el rechazo, la superación, choca eso que surge de ahí mismo, choca con la misma estructura de los valores que nosotros hemos efectuado, hemos puesto, y ahí hay un choque que lo rompe todo. Lo de dentro y lo de fuera, el huevo y la cáscara. Porque quien quiera ser creador de valores deberá antes ser un aniquilador y quebrantador de valores. Por eso Nietzsche ataca tanto a todo lo establecido, porque cree que son lo que está impidiendo que la vida se desarrolle. Por esto el mal sumo forma parte de la bondad suma. Mas esta es la bondad creadora. Bueno, aquí Nietzsche es satírico, como siempre. Dice, por eso el mal sumo, que para él no es el mal, claro, el mal sumo que considera la gente que es cuando la vida es cruel, o cuando la vida desarrolla esa fuerza que tiene. Eso forma parte de la bondad suma, dice él. Mas esa especie de mal sumo, eso es la bondad creadora. Hablemos de estos sapientísimos,
aunque sea desagradable. Callar es peor. Todas las verdades silenciosas se vuelven venenosas. Hay muchas cosas que construir todavía. Eso dice Nietzsche. Resumiendo, esta es la grandeza. Superación, destrucción de lo conseguido sin descanso para poder seguir construyendo. Para que surja algo mejor, más elevado, sin fijar como finalidad nada. La vida enloquecida que juega a los dados. La indeterminación, camino, sin estar nada, sin tener un fin prescrito. El río de Heráclito de Borges. Así es como quiere Nietzsche que sea la elevación, que sea la grandeza. Así es como Nietzsche quiere que nosotros vivamos. Como veis, aquí hay todos unos mandatos, aquí todos unos objetivos, aquí todas unas reflexiones que son filosóficas de forma extrema, porque se dirigen a cada uno, a su entendimiento, a su voluntad, a su razón y también a su corazón. Muchas gracias.